¿Qué Hola a tal? todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla la doctora Martínez, Soy el doctor Uribe y les vamos a presentar nuestro primer podcast, cirugía Cirugía plástica Plástica en en línea. línea. ¿Qué tal? ¿Cómo Bueno, estás? ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo? Bueno, hoy día estamos compartiendo esta transmisión en vivo. Obviamente nosotros acá en nuestras redes nos van a ver solamente a mí y en las redes, obviamente, del doctor van a ver al doctor. Básicamente lo que vamos a tratar de conversar un poco, hemos escogido un tema bastante importante por ser nuestro primer podcast, de lo que es la consulta médica. ¿Por qué? Porque muchos pacientes yo creo que deberían de pasar consulta. Así que diviértanse, pueden hacer preguntas, consultas, dudas. El tema de hoy día es la consulta médica. Vamos por la primera pregunta. A ver, yo tengo una pregunta. ¿La consulta médica se paga? Nosotros damos un servicio médico y como servicio especialista, porque tenemos ya 15 años, ¿no?, de práctica, pero ya alguien preguntaba, ¿no? ¿Cuántos años de práctica tienes? 15 años de práctica y obviamente de experiencia, y esa experiencia tiene un valor. Y el valor no es solamente de narrar una cirugía, ¿no? ¿Tú le puedes narrar una cirugía? ¿Tú crees que la secretaria puede narrar la cirugía? Es imposible, ¿no? Bueno, yo pienso que la cirugía de por sí, o sea, de cómo se da la cirugía, y si yo la veo la cirugía en la televisión, después te puedo decir, sí, mira, ahí cortan, ahí cosen, ahí ponen, y después veo que sacan, y a la semana lo ven, y ya está, ¿no? Qué lindo. Pero el detalle de qué cosa se va a hacer con cada persona de acuerdo a la anatomía, creo que es un valor agregado que no tiene precio. O sea, realmente que a mí me puedan hacer una valoración así personalizada, que me digan a mí, según mi anatomía, qué es lo que yo necesito, obviamente tengo que pagar por ello, ¿no? ¿Tú qué piensas? Mira, exacto, justo yo voy a tocar el punto que acabas de decir. Yo creo que la consulta se debería de pagar porque en realidad es un servicio que ofrece cualquier médico, ¿de acuerdo? Y esta consulta es personalizada, ¿ok? ¿Por qué? Porque en cirugía plástica, si bien hay un tratamiento, no sé, estamos hablando de liposucción, por ejemplo, que se define de sacar grasa, ¿ok? Entonces tenemos que evaluar a la paciente. Recordar que no todos los pacientes son iguales, entonces cada consulta es especializada. Cada consulta va de acuerdo al paciente. Entonces, obviamente, yo tengo que pagar mi consulta porque me van a dar un servicio de calidad y un servicio para mí. No es un servicio para todos. La consulta no es igual para todos, ¿no es cierto? Porque va a depender mucho de cada paciente. Recuerden que no todos son iguales o no todos somos iguales. También hay consultas, por ejemplo, virtuales, en donde nosotros tenemos una idea de lo que la paciente puede requerir, ¿no es cierto? Claro, Pero siempre esta consulta virtual se va a complementar de una consulta obviamente personal, ¿ya? claro, exacto. Eso es justo lo que Entonces, te iba a decir. Es como que exacto, la consulta virtual va a ser como un paso anticipado a la exacto. presencial, pero no va a, digamos, No a... puedes cerrar una consulta virtual totalmente sola. Es como decir, ya, yo voy a hacer una consulta virtual y entonces voy para que me operes. Sí, pero también tengo que verte, ¿eh? Claro, pero acuérdate que Exacto. las consultas virtuales generalmente son para gente que está fuera, en el extranjero, o son gente de provincia, o gente que vive de repente en Lima, pero vive muy lejos, y por el tráfico, que hoy día fue un tráfico asqueroso, Horrible, obviamente no va a horrible. llegar a tiempo a la consulta, o te va a pedir consulta a las 11 de la noche porque simplemente no puede. Entonces, obviamente en esos casos, sí, definitivamente, la consulta virtual vale la pena. Ahora, la calidad de la consulta virtual muchas veces va a depender del internet, del equipo, de la cámara. Bueno, es un tema. Yo he hecho consultas virtuales a pacientes que están en la selva y Dios mío, no sé si tú has tenido la oportunidad de hacerlo, pero es como que el Sí, internet se corta, es se corta, horrible, se es corta, horrible, se es corta horrible. y a cada rato y la cámara es toda borrosa, entonces dices, rayos, creo que esto no sirve, ¿no? Pero siempre le decimos, no, hay que complementar esta consulta virtual con la consulta presencial cuando estés en Lima, ¿no? De Porque todas sí, maneras. no, es que de todas maneras tienes que finalizar, ¿no? Claro, porque obviamente la consulta virtual le va a dar al médico en realidad, digamos que
una idea de lo que la paciente realmente necesita, ¿no? Entonces, yo creo que sí, obviamente la consulta se tiene que pagar, ¿de acuerdo? Porque es un servicio de calidad y personalizado que se le da a cada paciente. ¿Sí? Sí, sí, ¿Estamos de acuerdo en sí, eso? yo creo que el tema para mí es claro, ¿no? O sea, una persona que de repente Es una quiere, pregunta, perdón que te corte, es una sí. pregunta de nuestros seguidores, ¿ah? Porque siempre nos preguntan, ¿y la consulta se paga? No, Por eso pero te hice la el tema pregunta. yo creo que la gente que está buscando una cita gratuita es aquellos que realmente no tienen idea de qué se quieren hacer ni con quién se lo quieren hacer Exacto. y están buscando hacer 20 consultas gratuitas. Buscan más precio que Entonces, resultados. finalmente, claro, finalmente lo que van a pedir es cerrar un tema de costo, ¿no? Así es, tal cual. Que dentro de todo, bueno, yo no voy a criticar, o sea, no voy a decir como que, el que cobra más barato es el peor No, o no, el no, que no. cobra más caro es el mejor, no, no lo vamos a decir así. No, pero es que hay diferentes tipos de pacientes, pues. Yo creo que la consulta es la consulta y no debe ser bypaseada y el que quiere bypasear una consulta No simplemente, tiene mucha idea de lo que es la sí, cirugía. definitivamente no tiene idea de lo que es la cirugía Tal cual. plástica, ¿no? Bueno, otra pregunta que suele pasar, Alfredo, es que a veces la gente dice en redes sociales, ¿cuánto cuesta el producto? No es un producto, señores, es un servicio médico especializado y que obviamente pues requiere toda la experiencia, valoración, análisis que conlleva, pues, ¿no? Entonces no lo podemos definir como un producto y por lo tanto no tiene pues un precio determinado al 100%. Nosotros manejamos en la página web, no sé si tú lo manejas en tu página web, No. precios, nosotros tenemos un Tengo, rango. exacto, no manejo un precio específico, pero hay rangos. Claro, el problema es que el rango es muy como que abstracto, o sea, no, digamos que el rango puede que sí, puede que no tenga nada que ver. Es más, puede ser que ni siquiera la persona que está preguntando por este servicio sea candidato A para realizarse hacerse. esa cirugía. O sea, de repente ni siquiera te vas a poder hacer eso y ya estás preguntando pues Preguntando. Ah, el sí, precio. O el sea, producto. entonces, claro, nosotros manejamos un rango de precio, pero es muy relativo, sobre todo en los casos que son cirugías pues secundarias, ¿no? Por ejemplo, ahí Más sí, aún. claro, peor, o sea, es más, yo he visto una página web, no sé si tú has visto, hay una doctora en Beverly Hills, que ella pone ahí bien claro, ¿no? En tu cirugía primaria te voy a cobrar, en tu consulta te voy a cobrar $200 la consulta, pero si tú haces una cirugía, perdón, una consulta para cirugía secundaria, te voy a cobrar Sí. $500. ¿Por qué, no? ¿Por qué dice, oye, pero por qué el costo de la consulta? Oye, estamos hablando de consulta, mira, de la cirugía secundaria, de una evaluación de una cirugía secundaria, es el doble del costo de una cirugía primaria. Y obviamente eso es porque es mucho más complicado tomar incluso decisiones de qué vas a hacer en un caso de una cirugía Secundaria. secundaria, ¿no? O sea, pero yo estoy segurísima de que eso acá en Perú, bueno, y en Lima definitivamente no lo puedes aplicar, ¿no? ¿Tú crees que tus pacientes atracarían pagar el doble por una consulta o una cirugía No sé si secundaria? te ha pasado que hay pacientes que se han hecho una cirugía X y dicen, vengo por un retoquito. Bueno, sí, de hecho, ¿no? O sea, no El entienden retoquito una es cirugía plástica. arreglar esa cirugía Bueno. que no le salió bien. Y creen que es un retoquito, ¿no? Imagínate, si una persona que ni siquiera quiere decirte la verdad, ¿cómo te va a decir? O sea, ni para sacar la consulta te diría que es una cirugía secundaria. No, no lo haría, simplemente lo va a negar o, o simplemente te va a mentir descaradamente, ¿no? Por ejemplo, yo tuve una paciente, bueno, una no, varias, pero una de ellas es como que viene para una abdominoplastía y en la historia clínica, ¿qué cirugía te has hecho? No, nada. Y cuando le evaluó, tenía una lipo. Y le digo, Sí, pero te has hecho una pasa, lipo. sí. No, pero sí te has hecho una liposucción. Aquí están las huellas. Mm, Es que me sacaron un poquito de grasa. claro. Entonces, algunas pacientes creen, ¿de acuerdo? Que de repente ese poquito de grasa no es una liposucción, sino es algo, ellas dicen, ¿no? Y lo confunden, ambulatorio. O sea, es una cirugía,
ya sea ambulatoria o no ambulatoria, es una cirugía. Eso de ahí también pasa porque la paciente no se informa bien. ¿Por qué no te informas bien? Porque de repente no pasan ni siquiera la consulta. ¿De acuerdo? Y dicen, ah, ya sí, me voy y me voy a hacer algo. No saben lo que se van a hacer, no saben quién les va a hacer, no saben qué cosa, no saben nada. Sí, realmente no Entonces, es. para eso sirve la consulta. La consulta es para que mi paciente esté totalmente informado del procedimiento que se va a realizar, dónde, cómo, cuándo y quién va a realizar este procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que ahí viene, ¿no? Todo lo que hablamos recae en el tema de la consulta. Claro. ¿Ok? Que es una parte, yo creo que es el primer paso o el paso más importante para poder decidir tu cirugía, obviamente. La consulta médica es el punto número 1, inicial. Ahí inicia el tratamiento de cirugía plástica. No inicia con el precio, ¿ya? Y eso es algo que yo Como creo que muchos pacientes así es, tiene que dicen. quedar clarísimo. Muchas personas No comienza nos con escriben un o nos llaman y precio. dicen, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto Así es, cuesta? comienza con una consulta médica. ¿Ya? Ok. Te comento que esa es justo mi segunda pregunta. Bueno, ok, vamos. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Por qué es importante la consulta médica? Bueno, claro, lo que pasa es que, a ver, en una consulta médica, Abreviar. lo principal, en este caso, que estamos hablando de estética, va a ser obviamente ver las características anatómicas del paciente, decidir si es candidato o no para esa cirugía que quiere hacerse, y si no lo es, decirle qué es lo que se puede hacer, y si sí lo es, explicarle cómo es el procedimiento en su caso y cuáles son los pros y los contras, cuáles son las posibles complicaciones, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no puede hacer, cómo lo va a hacer, así tal cual, así como si fuera una receta de cocina y que el paciente tiene que entender Paso a paso. exacto, que El lo va a paso a tener paso. que seguir al pie de la letra y que si no lo sigue al pie de la letra, ¿qué es lo que puede pasar? Porque finalmente, ¿qué puede pasar si un paciente, Alfredo, no sigue las indicaciones? De cualquier procedimiento quirúrgico, ¿no? Y si hay complicaciones, no va a llegar al resultado que ella quiere. Obvio, ¿no? Entonces puede pasar muchas cosas. Entonces, ahí, digamos que en esa receta de cocina, ¿no? Que se le da a un paciente que es única por cada paciente, no es digamos, popular, sino es personalizada. Entonces es muy importante. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros y Alfredo creo que también lo tienes, ¿no? Cuando el paciente llega a la consulta, lo primero que vamos a hacer es darles una hoja de anamnesis, ¿no? Y en esta hoja de anamnesis no solamente nos van a decir qué cosas quieren hacerse, también nos van a contar si han tenido cirugías previas, ahí es donde nos mienten, ¿no? Ahí es donde vienen las mentiras. No, nunca me operé, no fumo, no tomo, soy un santo, no tengo ninguna enfermedad, no tomo ningún medicamento, jajaja, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros, así como ratita, tenemos que comenzar a A indagar. escarbar poco a poco. Entonces, ahí viene la parte interesante, ¿no? Y esa es la chamba del médico. Así es. Porque nosotros, antes que cirujanos plásticos, somos médicos. Entonces, tenemos que saber quién es el paciente que está viniendo a querer hacerse este procedimiento. ¿Cómo acude contigo? O sea, ¿en qué condiciones está tu paciente? Así es. ¿Cuál es el background? ¿Qué traes? ¿Qué cosas estás trayendo contigo que de repente me va a fregar la cirugía o te va a fregar a ti? O sea, tenemos que entender eso. ¿Te puedes operar? No solamente por tu anatomía, sino porque así es. ¿qué cosas estás trayendo contigo como carga? Así es. Según condiciones o factores de riesgo de cada paciente. Todas las personas, yo siempre le digo a mis pacientes en la consulta que todas las personas tienen factores de riesgo diferentes. ¿Ok? Siempre hay algunos factores de riesgo que pueden, digámoslo así, con un tratamiento, digamos que puede entrar a sala de operaciones, ¿no? Un paciente con una hipertensión, con un tratamiento muy bueno, puede entrar a sala de operaciones. Pero un paciente que no tiene un tratamiento, obviamente de cualquier enfermedad crónica, diabetes, hipertiroidismo, hipertensión, qué sé yo, entonces un paciente no apto. Pero para esto también nosotros trabajamos en equipo. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro anestesiólogo, que él también ve el informe de todos los exámenes preoperatorios y en realidad el que le va a dar el pase, porque digamos el que manda en sala de operaciones es el anestesiólogo y el que le va a dar el pase es él, ¿de acuerdo? Sabiendo los riesgos que tenga cada paciente.
Por eso es importante, ¿ok? Obviamente los exámenes preoperatorios, que son una parte importante dentro de la consulta, porque nosotros los solicitamos dentro de la consulta. Claro, o sea, sí, definitivamente existe también ahí un tema porque digamos, un análisis básico que se hace, ¿no? El cual consta de una evaluación, bueno, cardiovascular, obviamente la tiene que hacer el cardiólogo, es un EKG con la valoración de riesgo quirúrgico. Después están los análisis de sangre que incluyen un hemograma completo, glucosa, urea, creatinina, tu, digamos, grupo sanguíneo y factor, pruebas serológicas, etcétera. Pero en determinados pacientes eh, sí amerita, de repente, por ejemplo, si viene un tiroideo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? ¿Cuándo ha sido la última vez que te has hecho un dosaje de hormona tiroidea? No sé, hace 10 años. Ajá, sí. Bueno, entonces hay que pedirle, ¿no? O sea, rayos, no está dentro, pero sí tenemos que pedirlo. Más aún si esta persona te puede decir, no, pero yo tomo medicación, pero ¿cuándo fue la última vez que te controlaste la hormona? ¿Hace 5 años o 10 años? Cuando me diagnosticaron, esa fue la última vez. Y de ahí tomó mis pastillas. O Bueno, sea, hace 8 años atrás y nunca más he controlado. exacto, entonces puede pasar, ¿no? Y cuando tú les Tal preguntas, cual. ¿y por qué no has ido al médico? Ay, es que nunca encuentro cita, es que no encuentro cita. Además ya me siento bien. Claro, y se sienten bien, ¿no? Entonces, pasa eso muchas veces y obviamente pues al final es un problema. Entonces sí hay que agregarles ciertas cosas. Algunos pacientes también se les ha pedido, yo les he pedido algunas veces perfil lipídico, ¿no? Y nos dicen, ay, sí, mira que mi triglicérido estaba alto, pero dejé de tomar la torvastatina. Pucha rayos, no, mejor hay que pedirle, ¿no? Mejor. Algunos pacientes dicen, sí, me lo voy a hacer, otros dicen, no, bueno, finalmente eso también recae en el cardiólogo para darle el pase en riesgo quirúrgico y finalmente en el anestesiólogo. Entonces, ahí va mi otra pregunta. ¿Qué piensas tú del tema de que si el paciente debe pasar una consulta con el anestesiólogo antes de la cirugía? Claro, obviamente que sí. A ver, recuerden que hay diferentes cirugías, ¿ok? O diferentes tipos de cirugías. Tenemos, por ejemplo, la cirugía plástica, ya sea de la parte facial o de la parte corporal. Y cada cirugía, por decirlo así, se realiza con un tipo diferente de anestesia. Tenemos anestesia epidural o regional, que se usa a veces para una liposucción, se puede usar una epidural alta para un implante mamario, se puede usar una epidural para una abdominoplastía, por ejemplo. Tenemos sedación, eh, básicamente, no sé, para una rinoplastía, para una blefaroplastía, para una otoplastía, para un lifting facial. Tenemos la anestesia general, ¿no? Que yo creo que es una de las más seguras. Y eso va a depender mucho del anestesiólogo. El anestesiólogo tiene que conocer al paciente, no solamente el procedimiento que se va a hacer el paciente. ¿Por qué? Porque así como digo que hay diferentes tipos de anestesia que va a depender del tratamiento que mi paciente se va a realizar, entonces obviamente el anestesiólogo tiene que hacer una valoración del paciente. Tiene que conocer al paciente, tiene que conocer también su historia clínica y el tratamiento que se va a realizar. Y conversar directamente con el paciente para saber qué tipo de anestesia es la idónea para este paciente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente no a todos se le va a colocar el mismo tipo de anestesia para una liposucción, por ejemplo. O no todos se le va a colocar el mismo tipo de anestesia para una rinoplastía. Entonces, hay diferentes tipos de anestesia, hay diferentes pacientes, por decirlo así, y hay diferentes tratamientos. Entonces, el anestesiólogo de todas maneras tiene que hacer una valoración con el paciente para conocer estas tres cosas importantes. Al paciente, condiciones, la cirugía que se va a realizar. Sí, ahorita, bueno, justo hablando sobre los temas que se van a tratar, definitivamente hay que traer un día al anestesiólogo para que también nos hable un poco sobre la valoración preanestésica, porque Eco. la valoración preanestésica es algo que, si bien es cierto, se debería dar de manera anticipada. Por temas logísticos, a veces se hace el mismo día de la programación de la cirugía, ¿no?
Yo realmente esa parte, y siempre le explico al paciente, esto es un campo totalmente que yo no lo voy a manejar. O sea, yo no voy a darte anestesia, yo no voy a tomar la decisión de qué tipo de anestesia te voy a poner, porque esa está en la cancha del anestesiólogo. Si el anestesiólogo toma la decisión de que, por ejemplo, ¿no? Es un paciente que de repente no es candidato para una anestesia epidural, y de repente valoramos más que sea un candidato para una anestesia general, Es la tal decisión de vez él. así es, ¿no? A veces hay pacientes que antiguamente yo creo que el paciente era un poco más reacio no sé si tú has visto pacientes que de repente te dicen, no, La mira, anestesia no me pongas general. anestesia general porque de repente no voy a Muy despertar, no sé, es peligrosa. muy peligroso, exacto, es muy peligrosa. Cuando la anestesia general es lo más seguro que existe, porque el paciente está intubado y está conectado al oxígeno al 100%. O sea, qué mejor manera de seguridad. No sé si ustedes conocen lo que es el ABC, ¿no? El ABC es, digamos que lo que prima en una resucitación, y A es la vía aérea. O sea, si la vía aérea está permeable y el paciente está recibiendo oxigenación, está respirando, ya tienes los dos puntos más importantes del ABC ante una maniobra de resucitación. ¿Eso qué quiere decir? Que en una anestesia general ya tienes la cancha ganada, porque el paciente está con anestesia, está con la intubación y está recibiendo oxígeno de manera permanente. Entonces, vamos a decir acá que definitivamente, pues, esa valoración y esa decisión del tipo de anestesia, eso va a depender Del netamente del anestesiólogo. anestesiólogo. ¿Qué puntos se tratan en la consulta? Bueno, creo que ya lo mencionamos, Sí, sí, sí. Yo creo la que parte sí. de la anamnesis, ¿no? Todo el background del paciente, qué enfermedades trae, qué hábitos nocivos tiene. A manera de Nocivos. anécdota, bueno, sí, es que hoy en día le tienes que preguntar a todo el mundo si consume drogas, por ejemplo, ¿no? Que es un tema que de repente hace 5 años, 10 años atrás No lo preguntabas. era tabú, ¿no? Uy, no, me están preguntando, tengo cara de drogadicto. No vas a pensar que uno es ajeno a la realidad, porque la realidad es la realidad, Así es. ¿ya? Entonces, pues tenemos que preguntarlo, ¿no? Y ahí vamos anclando, pues, ¿no? O sea, y de ahí vamos viendo si esta persona se va a ¿Se puede poder, o no se puede no operar? se va a poder Correcto. operar, ¿no? O sea, y bueno, y de Es lo más ahí importante. las medicinas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué medicinas toman? Hay gente que no se acuerda los nombres de los medicamentos que toma. Yo le digo, La mándame. pastillita blanca, la pastillita verde. Esa pastillita, pues Sí, doctora, bueno. la amarilla es lo único que consumo. Bueno, no, la mayoría no se acuerda, entonces hay que pedirles, llega a tu casa, tómale una foto, mándame la foto de la cajita para ver Para qué, saber qué exacto, es. para ver qué cosa es, para ver qué dice, bueno, no sé. En fin, entonces, todo eso es importante. Claro. Ya, bueno, ¿qué opinas, Alfredo, sobre esta afirmación? Dice, todo paciente de cirugía plástica debe hacer una consulta con el psicólogo. Qué bueno. En la consulta nosotros nos damos cuenta como médicos cómo es nuestro paciente, porque vas conversando y en lo que se desenvuelve la consulta, tú te vas dando cuenta cómo es la persona, ¿no? Hay pacientes muy ansiosos, hay pacientes que a veces, estoy hablando lo negativo, ¿de acuerdo? Muy ansiosos, que quieren un resultado muy rápido, que tienen, digamos que, una expectativa súper, súper alta de lo que es su cirugía. Yo sé como médico que es un paciente, obviamente al pasar una consulta, más aún de cirugía plástica, quiere un buen resultado. Eso nadie lo va a negar. ¿De acuerdo? Yo también sé que es así. Pero hay pacientes que a veces están, digamos que un poquito fuera de la realidad y quieren algo que probablemente no se puede hacer. ¿Ok? Entonces yo creo que sí hay algunos tipos de pacientes que deberíamos derivarlos al psicólogo. ¿Tú qué opinas? Bueno, sí, el tema del psicólogo es un tema bastante controversial, ¿no? Porque en realidad todos los pacientes de cirugía plástica deberían ir al psicólogo. Hasta los médicos deberían ir al psicólogo. Tienes que Porque, encaminarlo, ¿no? no, lo que pasa es que en realidad, es Hay un... pacientes y pacientes. No, en realidad es un tema porque en psicología, bueno, y en psiquiatría, hay muchos temas a tratar. Una cosa es lo que dice Alfredo, el tema de la ansiedad, ¿no? Pacientes que de repente son muy ansiosos,
de que no van a lidiar bien con el proceso posoperatorio, ¿no? Yo creo que pucha, sí, o sea, la evaluación psicológica es básica. Ahora, como decía Alfredo, nosotros hacemos un poco filtro psicológico, ¿no? Porque también nosotros como cirujanos, podemos tomar decisiones de operar o no operar a un paciente. Cuando tú ves un paciente que tiene problemas de comunicación, que tiene problemas de entendimiento, De raciocinio. que le da vueltas y no focaliza, o sea, como que tiene un pensamiento circunstancial, así se llama en Y explica psiquiatría. 5 veces no te entiende O sea, no solamente no te entiende, sino que gira en torno al mismo tema a lo que él quiere. y no solamente el día de la cita. Me ha pasado que después de la cita reaparecen y reaparecen y reaparecen a recitarse sin cita, porque me ha pasado, se recitan sin cita, ¿no? O sea, dicen, necesito hablar con la No me doctora. quedó claro algo. No me quedó claro y necesito volver a hablar con la doctora. Y no me quedó claro y necesito... Y después, y primero un día hacen la consulta de un procedimiento y a la siguiente semana hacen consulta de otro procedimiento y al final Me ha después pasado, me ha quieren pasado. otra cosa y después quieren otra cosa y estás en un tema que ya no sabes qué Están en cosa. su mundo, están en su mundo. O sea, realmente ya no. O sea, definitivamente, y yo sí soy bien franca y agarro y les mando un audio y les digo, mira, discúlpame, pero hemos tomado la decisión de no tomar tu caso, ¿no? Porque a veces la gente cree que el cirujano plástico dice, todo el que cruza la puerta se va a operar. No, no es así. No es así, porque nosotros, como médicos y como cirujanos, y porque nosotros también hemos llevado psiquiatría, y a mí me encantaba el curso de psiquiatría, tenemos la total libertad de decidir a quién operamos y a quién no operamos. No solamente estamos hablando de enfermedades crónicas que de repente se curan con una pastillita, sino también en estos casos. Sí, claro, Entonces, por supuesto. claro, como tú dices, nosotros tenemos la libertad no tanto de decidir quién va a operarse o no, sino dependiendo las condiciones, tenemos que elegir al mejor paciente. Bueno, claro, pero es que, o sea, a ver, vamos a ver. O Y eso sea, está dentro de uno de los criterios, ¿no? o sea, acuérdate que en el tema de psicología y psiquiatría, obviamente tienes, como decíamos, ¿no? Gente ansiosa, pero que bueno, son cosas que uno maneja de alguna manera, ¿no? Pero sin que se vaya a la parte patológica. O sea, si ya nos vamos a la parte patológica, entonces ahí sí tenemos problemas, ¿no? Y ahí vienen los desórdenes psiquiátricos, trastornos de personalidad, o sea, que un día te dicen una cosa, al otro día te dicen otra cosa, un día quiere una cosa, el otro día quiere otra cosa, o trastornos del cuerpo dismórfico, ¿no? Que te dicen que ven una cosa que tú no Lo que justo ves, estaba diciendo. ¿no? Y entonces, Están fuera de la realidad. así es, entonces no, como que no lo vas a poder, definitivamente manejar, ¿no? Porque si esa persona te dice que tiene el mentón grande y tú le ves el mentón normal y finalmente lo operas por un mentón grande y de repente se va a seguir viendo con el mentón grande, así sea el mentón chico. Nunca le vas a corregir ¿no? sus defectos según él. Así es, ¿no? Claro. Porque la persona simplemente no ve la realidad, o sea, está alterada. Entonces, si tú no lo ves, mejor es ni tocar. Así ¿no? es. O sea, así de simple. Entonces la idea es encaminar al paciente, no decirle que está mal, ni que yo estoy bien, ni nada, porque obviamente cada persona tiene su razón desde su punto de vista. Pero como tú dices, hay filtros dentro de la consulta y también lo dijiste bien, se encienden nuestras alertas, ¿no? Diciendo, este paciente es candidato o no es candidato para que se opere. La última pregunta que tengo es paciente que llega de viaje en avión, ¿no? Y creo que tú tenías una pregunta ahí parecida. Una parecida. Ya, Después de la consulta, ¿me puedo operar inmediatamente? Ya, ¿Al día claro, siguiente? ok. Esa es una, ¿no? Y obviamente la otra es pacientes que vienen del extranjero, de provincia, que viajan en avión y sobre todo si el viaje es muy largo, ¿se puede operar inmediatamente? Esa es la pregunta. Definitivamente no. Yo a todos mis pacientes les digo eso, ¿no? Básicamente los pacientes que viajan en avión y tienen un viaje, no sé, más de hora y media o 3 horas, porque obviamente está el tema de trombosis, ¿no? Entonces, siempre que hay pacientes que obviamente pasan una consulta virtual y obviamente deciden
que se van a operar contigo. Y le digo, ok, perfecto. Tú vienes, después de realizar tus exámenes, vas a venir el día lunes y yo te voy a operar el día miércoles. Generalmente yo tengo una regla personal. Ok. ¿Ok? Pacientes que vienen en avión y que su vuelo o que el trayecto de su viaje es menor a 6 horas, yo voy a esperar por lo menos 2 días, 48 horas. Ok. Y pacientes que vienen en avión y el trayecto del vuelo es más de 6 horas, Ujú. yo espero 72 horas. Ok. Para evitar el tema de la trombosis. Ya, adicionalmente a eso, le pides alguna prueba, digamos, no sé, de Doppler, ecografía Exacto, Doppler. dependiendo del caso de cada paciente. Ok. ¿Por qué? Porque para eso está la anamnesis y la historia clínica, ¿no? Si yo veo que hoy mi paciente tiene riesgos para lo que es una trombosis, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, para eso, en ese caso, me va a ayudar lo que es una ecografía Doppler. Ok. Sí. Ok, Sí, perfecto. sí. ¿Por Bien. qué? Porque yo creo que es la única manera de, digamos, hacer las cosas bien, ¿no? Y evitarte alguna complicación posterior. Claro. No, totalmente de acuerdo. O sea, Estoy cortando la respuesta mientras, por el tiempo. no, está bien. Mientras más cosas le hagas, obviamente mejor, ¿no? El problema es que si lo quieren pagar y si lo quieren hacer, ese es el gran problema. Pero es que si no lo pagan, no, pues no. Es que yo tengo que estar seguro. Sí, obvio, claro. Pero bueno, hay gente que obviamente va a decir, no, ¿cuál es la justificación para hacerle un ecodoppler a todo paciente que llegaría? O en todo caso, ¿qué factores de riesgo tendría que tener para que le pidas un ecodoppler? Bueno, obviamente sabiendo que ha tenido un viaje. Antecedentes, formación de varices, de repente por el tema del índice de masa corporal, Ya, de repente por el tema de hipotiroidismo. ok, Por eso va a depender de cada caso. ok. Claro, va a Bueno, depender de cada caso. ok. Es un tema que lo podemos ampliar tal vez en otro momento, ¿no? Exacto. Ok. Entonces, yo creo que ya cumplimos la hora. Llegamos al final. Y llegamos al final y bueno, sí es importante que dejen sus preguntas siempre sobre qué temas quieren tratar. Recuerden que estos podcasts los vamos a hacer una vez a la semana, todos los días lunes. Y en TikTok y en Instagram, y los mismos lunes va a salir el programa editado en YouTube. Y cualquier pregunta que tengan la pueden dejar en Nos escriben, por nuestras favor. redes. Así Y que bueno, esperamos sus que les haya preguntas. gustado y vamos a tratar de ir mejorando el setting y todo poco a poco. Así que, Poco a poco. bueno, que tengan buenas noches. Cualquier recomendación nos dicen, por favor. Sí, cuídense. Cuídense, ya nos vemos. Chao, chao.